El 7 de octubre del año 2023, el movimiento terrorista Hamás perpetró una masacre cuando invadió el Estado de Israel. 251 secuestrados, más de 1.200 personas asesinadas, y este ataque, luego con la represalia adecuada y correspondiente de Israel, provocó además la muerte de aproximadamente de 900 soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Pero es importante establecer, habida cuenta de que ya pasaron 14 meses prácticamente de este infame y espantoso ataque, ¿quiénes fueron los socios además? Ya hemos hablado, por supuesto, que existieron los países financiadores de este terrorismo, por supuesto Irán, que con dinero, con armamento y con entrenamiento provocó también y es responsable absolutamente también de esta matanza. También es cierto que Qatar financió a través de dineros enormes, también es cierto que otros países también financiaron este ataque terrorista. Pero yo me quiero referir fundamentalmente en esta entrega de este video, ¿quiénes fueron los socios, además de los ya mencionados entre otros? Quiero referirme, por ejemplo, a organismos internacionales que supuestamente deberían velar por la adecuada actitud para proteger las vidas de los seres humanos, cosa que no han hecho. Por ejemplo, las Naciones Unidas, que tiene 193 miembros, la mayor parte de los cuales ni siquiera tienen derechos humanos, ni respetan los derechos humanos, ni siquiera son democracias en sus propios países, se han llenado a través, no solamente con posterioridad al 7 de octubre del año 2023, sino a través de las décadas, pronunciarse permanentemente con resoluciones condenando al Estado de Israel, el único Estado democrático en todo Medio Oriente, el único Estado democrático en el cual pueden vivir con igualdad de derechos personas de todas las confesiones religiosas, incluso islámicos, que hay que recordar que en el Estado de Israel hay más de 2 millones de personas islámicas que representan el 20% de la población de Israel siendo ciudadanos israelíes. Cosa que no sucede, por supuesto, en los países islámicos, que donde está el Islam prácticamente hay una retirada de otras confesiones que no pueden ni siquiera existir ahí. Entonces, las Naciones Unidas, a través de todos estos años, propiciando este odio a través de la votación de las resoluciones, demostró que en realidad es una cueva de forajidos. Desgraciadamente esto es así. Pero también en esta cueva espantosa de las Naciones Unidas, que es el señor Guterres, de quien yo por supuesto en otro momento había hecho un video y que me parece que es una vergüenza, que esta vergüenza, claro, está acorde por el cual Guterres es el secretario general de las Naciones Unidas, que cuando fue el ataque del año 2023, el señor Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo que este ataque no vino de la nada. Sí, señor Guterres, el ataque no vino de algo, vino de la carta fundacional del Hamás del año 1988 que quiere exterminar a los judíos de toda esa zona e incluso no permitir que vivan nada más que personas islámicas. Simplemente le quiero recordar a la gente que hay que leer la carta fundacional del Hamás, movimiento que si bien fue fundado en 1987, la carta es del año 1988, pero también la organización espantosa, la UNRWA, que es una de las dos organizaciones para velar por los refugiados. Pero claro, esta UNRWA se preocupa únicamente por los refugiados palestinos, que demostró ser una institución que recibe enorme cantidad de dineros que fue utilizada para diseminar el terror, el odio a los judíos e incluso muchos integrantes de esta organización no solamente apoyaron el ataque del 7 de octubre del año 2023, sino que incluso participaron activamente en estos asesinatos. Esto quedó demostrado, incluso con pruebas, absolutamente. Entonces tenemos las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas también, el señor Guterres, tenemos esta UNRWA, que es una vergüenza que los dineros sigan yendo para esta organización que fue prohibida ya que actúe dentro del Estado de Israel. Pero también otras organizaciones, por ejemplo Amnistía Internacional, que evidentemente siempre con estos pronunciamientos anti-israelíes, antisionistas y yo diría antisemitas, hace gala de un espanto y es una vergüenza incluso al nombre que utiliza. Claro, la amnistía es simplemente para los asesinos, pero no pierde nunca la oportunidad de criticar al Estado de Israel. Repito, único Estado democrático en el mundo que permite que cada persona viva de acuerdo a su fe en total y absoluta libertad. Pero también están otras organizaciones, por ejemplo, hablemos del periodismo, cadenas de noticias,
Recordemos que cuando había caído se escuchó una noticia terrible, que había un misil supuestamente de Israel cayó sobre un hospital en la Franja de Gaza. La CNN, una vergüenza total, había manifestado que, claro, sin chequear la fuente, ni siquiera porque no se preocupaba, porque la fuente para la CNN era únicamente lo que el movimiento terrorista Hamás propalaba. Decía que habían habido un montón de muertos y finalmente se supo que en realidad ese misil no era de Israel, era de un movimiento terrorista que ni siquiera cayó en un hospital, había caído en una playa de estacionamiento. Pero informaciones sin chequear, porque claro, como era simplemente una crítica hacia Israel, la CNN, haciendo gala de una vergüenza informativa, propaló esta noticia. También es cierto que esta noticia fue propalada por otros medios de comunicación. También, por supuesto, la cadena de noticias Al Jazeera, que funciona en Qatar. Qatar, gran financiador del terrorismo, que tiene ahí en Qatar, en Doha está precisamente la sede central de Al Jazeera, que no pierde la oportunidad de demonizar al Estado de Israel. Y esto lo vino haciendo durante años. No quiero ni siquiera dejar de nombrar, por supuesto, al Hispan TV, que es esta organización de noticias de Irán, que obviamente está al servicio de la muerte y al servicio de masacrar a los judíos. También, por supuesto, otros medios de comunicación como RT, que es la cadena de noticias rusa. También, por supuesto, varias cadenas de noticias. Incluso muchos periódicos repiten estas noticias sin ni siquiera chequear las fuentes. Entonces vemos también otra vergüenza que fue la Cruz Roja. La Cruz Roja que no veló ni siquiera por cuidar, por preocuparse qué pasaba con los secuestrados de todas las nacionalidades, porque quiero recordar también que no hubieron solamente judíos, no solamente israelíes, también hubieron tailandeses, nepalíes, hubieron norteamericanos. Y la Cruz Roja Internacional actuó simplemente como si fuera un taxi, cuando jamás decidió liberar a los rehenes por acuerdos que en otro momento vamos a charlar. En definitiva, la Cruz Roja Internacional, la verdad que fue una vergüenza total y absoluta al servicio de simplemente estos intereses espurios del terrorismo. Entonces, a veces esto me hace acordar, y quiero la siguiente pregunta: ¿quién es el que detenta el poder en las sociedades? Y la verdad que el que detenta el poder en las sociedades, y esta es una lección para aprender, quedó muy evidente en este caso del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre del 23, por lo que pasó posteriormente. El poder en las sociedades lo ejercen las personas que pueden construir el lente a través de los cuales o a través del cual pueda ver la humanidad. El que pueda construir el lente a través del cual pueda ver la humanidad es el que detenta el verdadero poder. Por eso también estos medios de comunicación construyeron este lente. La Amnistía Internacional construyó el lente, Naciones Unidas construyó también este lente con este espanto de odio. Había una encuesta muy preocupante que hizo la Anti-Defamation League, Liga Antidifamación, que se llama Encuesta Global 100, que en una encuesta que se hicieron en 103 países se llegó a la conclusión de que había antisemitismo en prácticamente, de acuerdo a la encuesta, 2.200 millones de personas. Quiere decir, vamos a ver los números, 1 de 4 personas en el mundo tiene antisemitismo, de diferentes maneras. O porque los judíos detentan mucho poder, o porque manejan la banca, o porque pueden manejar absolutamente el mundo. De cualquier manera, esta encuesta habla que 1 de cada 4 personas que viven en el mundo tiene prejuicios antisemitas. Y esto, entonces, si uno ata a esta situación, los medios de comunicación, los organismos internacionales, vemos que este ataque del 7 de octubre, si bien lo perpetró Hamás, absolutamente, pero también hubieron socios en esta construcción de la muerte, en esta construcción del terror. Y hay un libro que creo que había sido escrito por Gustave Le Bon en 1895 que se llama Psicología de las Masas, y él hablaba precisamente que las masas en realidad están envalentonadas porque desarrollan lo que él llama una alma colectiva. Entonces, estas personas, quizás individualmente, muchos de ellos no harían no expondrían a veces ese odio, pero resulta ser de que las masas, cuando actúan en esta calidad, tienen un anonimato, y el anonimato le da una sensación de invulnerabilidad, y le da una sensación de que no existe responsabilidad individual. Entonces, estos fueron los socios
que con dinero, con armamentos, con noticias, agencias de noticias, Cruz Roja, organismos internacionales, formaron parte de esta muerte. Y este es el monstruo que, cuando estamos hablando entonces de este ataque terrorista del 7 de octubre del 23, no quiero tampoco dejar de referirme a esto. Esto fue construido durante muchos años, y este fue el resultado. E incluso estamos a una barbaridad tal de que hasta incluso supuestamente movimientos que defienden derechos humanos de las minorías aplauden lo que está haciendo el movimiento terrorista Hamás y piden liberar Gaza. Yo también pido que la Gaza se libere del odio, se libere del terrorismo, se libere del Hamás, se libere de la Yihad Islámica Palestina y se libere del contubernio que países, organizaciones, medios de comunicación construyeron a esta masacre del 7 de octubre del año 2023.